Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra cuarta sesión. Nada más quiero compartirles un par de cosas. La primera es que, bueno, ya comencé a revisar ya un poco lo que se quedó tarea de la sesión pasada. Y bueno, les quiero comentar que para el tema de evaluación, más que asignar una calificación numérica, yo en realidad lo que estoy valorando es que hayan hecho las actividades o no, porque pues muchas de las actividades que estamos haciendo durante las sesiones pues son apreciaciones subjetivas y pues se trata de hacer un poco de, pues de trabajo personal, ¿no? Entonces, pues no puedo como tal asignar un valor numérico, entonces yo solamente estoy evaluando o valorando que se haya realizado o no. Entonces, bueno, ese es un comentario. El otro es que ya les subí hace ratito el video de la sesión 2, que fue, que les comenté la sesión pasada, que no, desafortunadamente no se grabó, ahí nos falló la tecnología. Entonces, bueno, ya lo generé y ya está publicado. Nada más para quien no haya podido estar en esa sesión, les pido por favor que lo revisen, que lo vean. Tenemos algunos videos que vimos en esa sesión, no los reproduzco en la grabación, ahí mismo les comento también que los videos están ya dentro de la presentación de la sesión 2, entonces los tendrían que ver aparte, y de igual forma las actividades que hicimos. También hago otro comercial que tiene que ver con el tema de las actividades. Las actividades yo no les estoy poniendo límite de entrega, no les estoy poniendo fecha de entrega, debido a que varios de ustedes pues, no pudieron quedarse a la sesión completa. Bueno, en las primeras 2 sesiones tuvimos complicaciones con que no todo el mundo se enteró, no pudieron tener el acceso. Y bueno, entonces yo las estoy dejando abiertas. En realidad, pues lo importante es que lo hagan. Obviamente es mejor que lo hagamos durante la sesión, pero de cualquier forma, pues ya está ahí todo publicado para que tengan acceso, ¿no? Si aún hay alguien que esté teniendo problemas con el acceso a Classroom, por favor, coméntenlo. Si me lo ponen aquí en los comentarios, mis compañeros que me están apoyando, pues me ayudarán a recopilar esto y pues bueno, revisamos después de la sesión quien está teniendo un problema en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo a partir ya de esta sesión voy a empezarme ya a poner al corriente con las entregas. Y de igual forma, desde la sesión pasada que empezamos a utilizar esta opción de YouTube, y de aquí en adelante será así, les compartí al final un documento que se llama Aprendizaje sobre la sesión y que, pues bueno, por un lado es un ejercicio de metacognición, pero por otro lado también lo estamos considerando para la asistencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar ya con nuestra presentación. Entonces, si me apoyan poniendo en pantalla ya la presentación. Entonces, a ver si vamos por favor a la siguiente. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema, es la sesión 4, pero vamos a continuar con la parte 2 de 4 del tema desarrollo integral de las personas y las habilidades socioemocionales. Entonces, vamos a ver la agenda, vamos a revisar 2 temas. Si pasamos por favor a la siguiente. Entonces vamos a ver el tema de expresión emocional y respeto a las emociones de los demás. Y nuestro segundo tema que se desglosa de este mismo es autorregulación. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, para introducir el tema, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos esta cita de Oscar Wilde que dice: un poco de sinceridad es algo peligroso, demasiada sinceridad es absolutamente fatal. Entonces vamos a ver por qué. Si vamos a la siguiente, por favor. No sé si ustedes, la anterior, esa, perfecto, gracias. No sé si han escuchado un término que se llama sincericidio. Y bueno, como lo dice esta pequeña infografía,
Se llama, bueno, se refiere el sincericidio a un término reciente, o sea, no es un tema que esté incluido o que haya aceptado la RAE, pero es para referirse a cuando una persona es tan sincera que en realidad resulta desconsiderada con otras, ¿no? Sin discreción, que no son discretas y que incluso pueden llegar a ser groseras o maleducadas, ¿no? Entonces, de hecho, dice ahí en la figurita, ¿no? Alguien siendo sincericida diría, solo es mi humilde opinión. Entonces, no sé si les ha pasado que conozcan alguna persona que sea sincericida. Bueno, a ver, les cuento un poco más sobre este término. El sincericidio, pues es el comportamiento de una persona que a veces se puede mostrar o creerse valiente y honesta, pero que en realidad puede ser el tipo de personas que no tienen como buen filtro, ¿no? Y que pueden a veces emitir opiniones aun cuando nadie se las ha pedido. Y bueno, en términos literales, pues se refiere al suicidio por exceso de verdad, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre ser sincero y ser sincericida? Pues bueno, tiene que ver con empatizar con los demás y poder conocer las circunstancias para saber si la otra persona está en condiciones de saber la verdad. Entonces, como podrán imaginar, pues la empatía tiene un papel fundamental, ¿no? Y tiene que ver con que uno sea capaz de ser empático o de utilizar adecuadamente la empatía y entonces encontrar las palabras adecuadas para no hacer daño a los otros sin faltar a la verdad, ¿no? Entonces no se trata de defender la mentira, sino de comprender que la sinceridad, a veces esa sinceridad completa, pase lo que pase, no siempre es la mejor elección, ¿no? A veces eso nos puede meter en problemas o complicarnos. Entonces quise retomar este tema para comenzar con nuestro tema de la expresión emocional. Entonces vamos a ver un pequeño video que es sobre una serie que se llama The Good Doctor o El Buen Doctor, ¿no? Y esta serie trata de un médico que es autista, ¿no? Que se llama Sean Murphy. Y entonces, bueno, él es un ejemplo de alguien sincericida porque, porque además, pues parte de las características del espectro autista, ¿no? Por un lado es alguien súper inteligente que tiene una capacidad de una inteligencia súper desarrollada, que pues en términos como más técnicos se les llaman que son los sabios, ¿no? Pero por otro lado sus habilidades sociales pues no son tan buenas, ¿no? Entonces entiende las cosas de manera como súper literal y, bueno, justamente es un ejemplo de alguien que no sabe en qué contextos y en qué condiciones ser sincero y soltar la verdad así, así como va, ¿no? Entonces vamos a ver el video rápidamente. Si nos apoyas, Israel, muchas gracias. Ser bueno es decir la verdad, aunque duela. ¿Tienes miedo de morir? Morir es terrible. Nunca tienes que mentir. Mentir no te protege de la verdad. No me gusta su corte de cabello. Ser bueno es atreverse y vencer el miedo. Yo tengo un trastorno neurológico y lo tendré siempre, pero el tuyo puede ser curado. Es inspirar. El Dr. Murphy, él me inspiró. Es ver el mundo a través de otros ojos. No sé si tiene razón, pero quiero apoyarlo porque confía en su instinto y lucha por lo que considera correcto. Y reconocer en el otro algo de ti. Lo haremos juntos. Gracias, Sean. The Good Doctor. Todos los lunes. Ya. Bueno, pues es el tráiler de esta serie. De hecho, si tienen oportunidad de verla, se los recomiendo. Estoy viendo por aquí sus comentarios, ¿no? Y dice el maestro Hugo Armando, son los que dicen yo no tengo pelos en la lengua y te digo las cosas como son. Si te enojas, ni modo. Sí, exactamente. Dice la maestra María Guadalupe, hay quien se aprovecha de la sinceridad para ofender o lastimar. Es verdad, es correcto, ¿no? De repente en redes sociales veo mucho esto de escudarse como en la idea de, pues es que yo soy sincero y digo lo que pienso, ¿no? Pero
creo que la sinceridad hay que entenderla de una manera más amplia y es parte justamente de las habilidades sociales, ¿no? Dice la maestra Luisa, me encanta la serie, sí, es correcto. De hecho, hay otro episodio también en donde está por entrar a una cirugía, ¿no? Entonces hay gente que en el hospital no lo acepta mucho y el que es como el jefe de médicos, ¿no? Le dice que pues no lo va a dejar más que hacer ahí cosas menores, no le va a dejar mucho papel de intervención en las cirugías, ¿no? Entonces, él lo acepta y le dice, es correcto, tienes razón, yo no soy como, yo tengo mucho que aprender de ti, y después le dice, sin embargo, pues dime si te hace sentir bien ser tan estricto y tan arrogante con los demás, una cosa así, ¿no? Entonces, seguramente después de eso no le fue muy bien, ¿no? Entonces, sí, dice por aquí la maestra Mónica, es sinceridad radical, sinceridad asertiva, exactamente, tiene que ver con habilidades de asertividad, ¿no? Bueno, este era solamente el ejemplo para introducir este tema, justamente, que tiene que ver con las habilidades sociales, ¿no? Dice el maestro Juan Larios, entonces las personas con Asperger son sincericidas. No. O sea, bueno, este es solamente como un ejemplo de alguien que sería más Asperger, y que en realidad entienden justamente como una característica de este síndrome es que no tienen habilidades sociales, pues como no las desarrollan, ¿no? Como los demás. Entonces, justamente tiene que ver con esta parte de no identificar en qué momentos, o sea, que entienden las cosas como de manera muy literal y no identificar como todas esas señales sociales que nos pueden decir si la otra persona va a recibir bien lo que vamos a decir o no, evaluar si va a tener un efecto positivo o no. Entonces, con eso tiene que ver, ¿no? Dice la maestra Gloria, el autismo tiene excusa, pero quien no lo es falta de empatía. Es correcto. Este fue como un ejemplo extremo, pero evidentemente tiene que ver con desarrollar habilidades como la empatía. No, dice la maestra Claudia, creo que debemos hablar sinceramente mediante una comunicación asertiva, utilizando habilidades para no lastimar al hablar, buscar esas palabras adecuadas para decir la verdad con diplomacia. Sí, efectivamente, pero si se dan cuenta, es correcto lo que comentan, tiene que ver con poder leer como las señales y los mensajes de la situación y de las otras personas. Y esto pues tiene que ver con otras habilidades como la empatía, ¿no? Tiene que ver también con evaluar causa y efecto, ¿no? Tiene que ver con un montón de habilidades más. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Si continuamos con la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de conciencia emocional, ¿no? Entonces, bueno, la conciencia emocional pues se define como la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, ¿no? Incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Por eso venía bien este ejemplo del sincericidio, ¿no? Tiene que ver con tener conciencia emocional. Entonces implica autoobservación y observación a los demás, diferenciar entre pensamientos, acciones y emociones, evaluar la intensidad de las emociones y el lenguaje emocional verbal y también la expresión corporal, ¿no? Entonces, tomar en cuenta una serie de factores, el poder desarrollar conciencia emocional. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Ok, gracias. Entonces, bueno, ¿qué implica esto? Bueno, básicamente son tres cosas. Por un lado es tomar conciencia de las propias emociones, es decir, la capacidad para percibir con precisión nuestros sentimientos y emociones. Tiene que ver con identificarlos, con etiquetarlos, con saber nombrarlos, y esto incluye la posibilidad de experimentar emociones múltiples, ¿no? A niveles de mayor madurez, la conciencia de uno puede no ser consciente de los primeros sentimientos debido a que tenemos como inatención selectiva, ¿no? O a dinámicas también inconscientes. Entonces, por eso requerimos desarrollar esta parte. Nos juega por ahí de repente el inconsciente, ¿no?
Luego, el segundo punto es dar nombre a las propias emociones, y esto se refiere a la habilidad para utilizar el vocabulario emocional y los términos expresivos que tenemos disponibles en la cultura, ¿no? Y para etiquetar también las propias emociones. Ya lo veíamos justo en la sesión 2, ¿no? Que vimos esta clasificación del universo de las emociones. Hoy lo vamos a retomar, de hecho. Y no sé si se acuerdan, pero en esa ocasión yo les decía que hay investigadores que han identificado hasta 500 emociones, ¿no? Y esa clasificación del universo de las emociones, ellos identificaron 307, pues están las emociones básicas, pero luego están también como todas estas variantes emocionales dentro de estas grandes emociones básicas, ¿no? O que en esa clasificación ya se llaman las familias de emociones, ¿no? Luego tenemos el tercer punto para desarrollar conciencia de las emociones, es comprensión también de las emociones de los demás, ¿no? Entonces, esto se refiere pues a la capacidad para percibir con precisión las emociones, pero también la perspectiva de los demás. A veces un gran error que tenemos es que nos cuesta trabajo, y eso es como muy humano, descentrarnos, y entonces estamos como pensamos que los demás sienten igual que como nosotros sentimos, ¿no? Entonces, por eso es súper importante también desarrollar habilidad para leer las emociones de los demás. Hay cosas que son muy evidentes, o hay demostraciones emocionales muy evidentes, pero hay otras que no lo son, ¿no? Entonces, esto significa que seamos capaces de saber utilizar las situaciones claves y expresivas, ¿no? O sea, esto se refiere a la comunicación verbal y no verbal. Algunas pues tienen cierto grado, cierto nivel de consenso cultural, ¿no? Pero hay otras que no. Entonces, bueno, al final implica la capacidad para ser empáticos y poder identificar las emociones de los demás. A ver, vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces tenemos, aquí les quise compartir esta frase muy épica, ¿no? Que es, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, que es una frase que está inscrita en el oráculo de Delfos, ¿no? Y bueno, tiene absoluta razón, ¿no? En la medida que podamos conocernos a nosotros mismos, desarrollamos una capacidad de percepción también de todo lo que nos rodea, ¿no? A ver, vamos a la siguiente, por favor. A ver, estoy viendo aquí sus comentarios. Dice la maestra Sandra, sobre todo tener tacto, empatía y responsabilizarse de las palabras. Sí, es correcto, es importante la comunicación asertiva. Es correcto, de hecho vamos a ver esta parte de comunicación asertiva más adelante. Cuanto más te conoces a ti mismo, más entenderás a los demás, dice la maestra Gloria. Lo dice la maestra Miriam, la empatía y el diálogo son muy importantes. Es correcto. Bueno, entonces vamos a ver ahora esta parte del autoconocimiento, ¿no? Entonces el autoconocimiento pues es el primero, este es uno de los primeros elementos para desarrollar conciencia emocional, ¿no? Es saber quiénes somos. A lo mejor esto parece como muy obvio, ¿no? Pero sí necesitamos como situarnos en esta parte de a dónde vamos, con qué herramientas contamos, y es un poco como hacían los griegos, ¿no? Es el punto de partida de nuestro camino a través de las emociones. Entonces hay algunas técnicas, ¿no? Ya les he platicado en las sesiones anteriores, por ejemplo, como el mindfulness, que es esto de la atención plena, ¿no? Que fue pues en realidad fue algo que se trajo desde Oriente a Occidente, estas técnicas que tienen que ver con la meditación y con lo que hacen, pues, sobre todo en estas tradiciones de Oriente, los monjes budistas, los lamas, etcétera, ¿no? Entonces es la meditación oriental y que al final pues es la introspección y que es pues una herramienta súper útil, ¿no? Entonces, bueno, el autoconocimiento se define como la capacidad para dirigir la atención hacia uno mismo y tomar conciencia de los diferentes aspectos de la identidad, así como de nuestras emociones, pensamientos y conductas. Y bueno, es una parte esencial también del desarrollo del autoconocimiento, es aprender a identificar las emociones, como lo decía antes, ¿no? A nombrarlas, a entenderlas, pero también a expresarlas adecuadamente. El proceso para identificar y nombrar con precisión las emociones es el primer paso para entenderlas. Y para después
poderlas regular, ¿no? O aprender cómo autorregularnos. Entonces, bueno, para ello vamos a realizar una dinámica. Vamos a la siguiente, por favor. Les voy a pedir, por favor, que todo el mundo abra el Classroom. Ya tienen publicada esta actividad, este ejercicio que se llama ¿Cómo me siento? Ahí está, ya lo están ahorita, ya está en pantalla. Entonces, bueno, a ver, vamos a revisar las instrucciones y asegurarnos que todo el mundo está entendiendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, el objetivo de este ejercicio es pues analizar nuestro estado emocional personal y la idea es asignar porcentajes comparativos entre un estado emocional ideal y el real, ¿no? Entonces, la finalidad es comprender la función de todas las emociones y de implementar acciones que nos permitan cambios. Entonces, como pueden ver en el documento, bueno, las instrucciones es, primero, que tengan a la mano y que puedan consultar la clasificación de las emociones, que ¿se acuerdan? Es el documento del universo de las emociones que les compartí justamente en la sesión 2. Ahorita se los vamos a compartir también la liga para que lo puedan acceder. A ver, dice el maestro Guillermo Chavarín que no lo ve. A ver, maestro, hay que identificar en la sesión 4. En la sesión 4 está publicado este ejercicio. Si no, ahorita les podemos poner la liga, pero hay que buscarlo en la sesión 4. Acuérdense que todos los ejercicios o las actividades que hacemos durante la sesión siempre se publican en el número de sesión que vamos, ¿no? Que esta es la 4. Bueno, maestro Guillermo, por favor avísenos si puede acceder o no. Bueno, entonces vamos a continuar, aquí estamos pendientes, maestro. Vamos a continuar con las instrucciones. Bueno, entonces primero es que tengan a mano y que puedan consultar este documento, el del universo de las emociones. Entonces después es abrir este documento y visualizar cómo te has sentido durante las últimas 2 semanas. En la primera columna vamos a escribir las emociones que has sentido. O sea, consulten el documento Universo de las Emociones para que puedan ponerlo en palabras y podamos identificar como de manera precisa las emociones que representan cómo nos hemos sentido. Luego, en la segunda columna, vamos a calcular y asignar un porcentaje a cada emoción. Entonces, por ejemplo, si ustedes pusieron 4 o 5 emociones, la suma de todos esos porcentajes pues nos tienen que dar el 100%. Y luego en la tercera columna vamos a distribuir nuevamente el porcentaje, pero lo que sería el porcentaje ideal, exacto, el porcentaje ideal. O sea, vamos a hacer como una redistribución, ¿no? Si por ejemplo yo puse que en las últimas 2 semanas estuve enojada, estuve triste y estuve alegre, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿cuál sería mi porcentaje ideal para esas 3 emociones? ¿No? Y después, en la tercera columna, vamos a poner el porcentaje real, ¿no? A ver, ok, pero el porcentaje real se refiere pues, a un porcentaje de forma realista, ¿no? Y luego vamos a elaborar una estrategia alcanzable para llegar al porcentaje de la columna 2, de la columna 2 al porcentaje realista, ¿no? Que sería el de la columna 4, y eso lo vamos a escribir en el espacio en blanco que está en la parte inferior de la hoja. A ver si lo podemos mostrar esa parte. Es correcto. Sí, gracias. Entonces, por ejemplo, si yo puse que estuve enojada y en mi porcentaje ideal quisiera estar 0 enojada, pero pues en el porcentaje real pues la verdad es que no podemos quizá evitar estar enojados. Podríamos poner, si a lo mejor en el porcentaje, si yo estuve enojada como mucho, ¿no? ¿Qué podría hacer para cambiar eso? Bueno, esto es lo que hay que hacer. Por favor, si algo no queda claro, escríbanos en los comentarios. El maestro Guillermo, ya lo encontró, perfecto. Maestra Luisa, maestra Fabiola, ¿se puede responder terminando la sesión? Estoy en el celular. Sí, maestra. Sí, sin problema, ¿eh?
igual, si alguien más está en el celular, yo sé que se complica poder contestar, no importa, lo importante es que estén en la sesión y que puedan ver lo que hay que hacer y ya lo responden aparte. ¿Cómo es eso del porcentaje, maestra Carla? Es entre todas las emociones que usted haya tenido en las últimas 2 semanas, si por ejemplo puso 5 emociones o 3 emociones, la suma de todos esos porcentajes nos deben dar 100, dependiendo cada quien cómo lo vivió. Si a lo mejor estuve en las últimas 2 semanas no sé, el 30% del tiempo estuve enojada, pues entonces para enojo le va a corresponder el 30%, ¿no? Luego, o sea, el porcentaje inicial es cómo lo vivió. El porcentaje ideal es cómo le gustaría que fuera. Y luego en el porcentaje real es cómo sería una perspectiva más realista entre cómo lo vivió y entre cómo le gustaría que fuera. A ver, dice, si es una línea por cada emoción, pues bueno, sí, o sea, son columnas, sí, como les decía, ¿no? Si pusieron 3, 4 o 5 emociones, pues no está organizado por filas, sino por columnas, pero pues ahí, imaginemos la línea a la que corresponde y en cada columna lo van poniendo. El porcentaje real, a ver, creo que esta parte está generando confusión. Sí, la diferencia entre el porcentaje inicial y el real. El porcentaje inicial es cómo lo vivieron, o sea, cómo lo vivieron durante las 2 últimas semanas. A lo mejor yo estuve el 60% del tiempo enojada porque me ocurrió algo súper malo o algo que me generó mucho enojo. Así fue, el inicial es cómo lo vivieron. Y luego el porcentaje real sería una perspectiva como realista de la situación, ¿no? Es decir, si se presentan nuevamente situaciones que me van a hacer enojar, ¿cómo podría yo generar estrategias que me permitan a lo mejor no enojarme tanto, ¿no? El ideal a lo mejor todos pondríamos estar 100% feliz, pero pues eso eso es ideal, pero no es real, porque en la vida real pues no podemos estar el 100% del tiempo felices, pues digo, a lo mejor habrá alguien que en las últimas 2 semanas sí, ¿no? Pero pues en la vida en general nadie estamos 100% del tiempo felices, ¿no? En realidad todas las emociones pues ocupan diferentes porcentajes de nuestro estado de ánimo global. Sí queda más claro, sí, la suma debe dar el 100%. Entonces, retomo, el porcentaje inicial es cómo lo vivieron durante las 2 últimas semanas. El ideal es cómo les gustaría que fuera y el real es como la perspectiva equilibrada entre esas dos, ¿no? Entre cómo lo vivieron y entre cómo les gustaría. Poniendo el ejemplo de estar muy feliz, pues sería muy difícil que yo tenga control para que yo esté 100% del tiempo feliz, ¿no? Pero si no voy a estar a lo mejor el 100% del tiempo feliz, pero me gustaría estar feliz no sé, el 70% del tiempo, pues a lo mejor mi perspectiva real para feliz podría ser el 70%, ¿no? Ahí es como lo valoran cada uno. ¿Sí queda más claro la diferencia? A ver si me ponen ahí en los comentarios si queda claro esto. Bueno, vamos a dar unos minutitos para hacerlo, no sé, unos 8 minutitos. Por favor, conforme vayan terminando, si nos van poniendo en los comentarios que ya terminaron, para que yo pueda saber si continuamos, si lo platicamos. Ok, gracias. Sí, ya queda claro. Ok, gracias. Quien se vaya incorporando ahorita, porque estoy viendo que la maestra Eva pone buenas tardes, estamos haciendo un ejercicio, maestra Eva. Si podemos abrir, por favor, el Classroom y el ejercicio se llama ¿Cómo me siento? Está publicado en la sesión 4. Maestra Edith, en cualquiera de las 3 columnas la suma debe ser el 100%. Sí, la idea es que en cada columna la suma sea el 100%. Maestra Claudia, sí, el real les decía que es, a ver,
el inicial es cómo lo vivieron, cómo fue durante las últimas 2 semanas. El ideal es pues, como nos gustaría que fuera, ¿no? Y el real es como el equilibrio entre en cómo lo vivieron y en cómo me gustaría que fuera, ¿no? Una cosa es cómo me gustaría que fuera y otra es si en realidad tengo las condiciones reales para que lo pueda vivir así o no. Le dice la maestra Perla, ¿debe dar 100% de manera horizontal o vertical? No, de manera vertical, maestra Perla. Ajá, porque me perdí en eso de que debe dar el 100%. De manera vertical, lo estamos viendo por columna. Ajá. Ok, ya listo, ok. Bueno, vamos a dar unos minutitos. Dice la maestra Claudia, ¿por qué debe dar 100% en todas las columnas? Pues bueno, porque se trata de que podamos visualizar el valor, un valor, diríamos, pues componerlo en un valor numérico, ¿no? O en una medida a cómo estamos variando nuestros estados emocionales. O sea, no es tampoco que sea como súper estricto esto, ¿no? Es solamente para que tengamos una dimensión para visualizar de manera como más clara, ¿no? En qué estados emocionales estamos a lo mejor como más. El porcentaje ideal y el porcentaje real. Sí, es lo que les decía, o sea, el porcentaje ideal es como me gustaría que fuera y el porcentaje real es cómo sería una perspectiva más realista, ¿no? Yo les decía, o sea, el ideal a lo mejor es estar súper feliz todo el tiempo, pero eso no es real, ¿no? A lo mejor a mí sí me gustaría estar feliz todo el tiempo, pero no es real. Entonces, la idea es que podamos visualizar cómo vivimos las cosas, cómo me gustaría que fueran, y el real es como ese equilibrio entre esas dos, ¿no? Y entonces, obviamente, la última columna, que es el porcentaje real, se relaciona con las estrategias que yo puedo implementar para adecuar mis emociones. El objetivo de esta actividad es que podamos como dimensionar y pensar, hacer sobre todo el ejercicio de pensar en cómo nos sentimos y cómo de alguna manera oscilamos en los estados emocionales y cómo podemos, o sea, obviamente este ejercicio tiene que ver con el tema de autorregulación, pero para poder tener autorregulación primero tenemos que identificar cómo nos sentimos. Ese es el objetivo. Maestra Caro dice que ya entró a trabajar a la preparatoria y tiene clase 3:40. No se preocupe, maestra, no pasa nada, va a estar la grabación, ahí puede ver después la grabación. Maestra Gloria dice, ¿el real es el promedio del inicial y el ideal? No. Miren, si no se complican tanto con los promedios, no es tan complicado. En realidad es nada más como les decía, para poder visualizar en qué emociones estamos más bien cómo estamos oscilando nuestros estados emocionales. Esa es la única finalidad de poderlo poner en términos numéricos y por eso asignamos porcentaje. Pero el porcentaje, la idea es que lo podamos identificar en cada columna. En todas las emociones que ustedes hayan puesto en la primera columna, la idea de la estrategia es que ahí pongan a lo mejor, si yo puse un nivel muy alto, a lo mejor en ansiedad, y yo quisiera que la ansiedad sea un estado emocional en el que a lo mejor no esté tan elevado, si es que estuvo muy elevado, entonces, ¿qué podría yo implementar para que mi ansiedad sea menos, en caso de que esa emoción sea una emoción que nuestra columna de real la querramos menos pues como menos elevada, digamos, ¿no? Si asignamos un valor muy elevado a la ansiedad. Ahí es que hagamos conciencia de cómo nos sentimos y qué podemos hacer. A ver, estoy viendo, disculpen si voy un poco lenta con los comentarios, pero es que son varios. Preguntaba a alguien, si terminé, ¿debo dar clic en entregar o en compartir? En entregar. Acuérdense que la idea de entregar es que que Classroom pueda registrar las actividades que estamos realizando. Ok.
Dice la maestra Luisa, sí fue un ejercicio de pensar porque vas primero por lo negativo y le das más importancia. Es correcto. Es interesante esto que comenta la maestra Luisa, justo por eso, porque nos permite tomar conciencia de, a lo mejor, de qué le estamos dando más importancia y sobre todo de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, les comparto que bueno, sobre todo más esta semana, ¿no? Yo vivo acá en Playa del Carmen, como saben, tuvimos un huracán, entonces pues yo también estuve como entre angustiada, ansiosa, ¿no? Porque es la primera vez que vivo esta experiencia. Entonces, pues yo en este ejercicio, por ejemplo, pues no sé, pondría, a lo mejor tendría un porcentaje elevado la ansiedad y angustia, ¿no? Y creo que en otra condición parecida de otro, ahora sí que para futuros huracanes, que bueno, toco madera, espero que no, creo que ya sabría cómo bajarle a mi nivel de ansiedad y de angustia, ¿no? Ante una situación así, y podría, pues, implementar, pues, estrategias que, pues, ya en el momento y en la premura fui resolviendo, pero sabría cómo enfrentarlo mejor, ¿no? Y entonces eso me permitiría como no estar muy ansiosa con una situación así, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con que no haya situaciones reales, pero a veces que nos ocasionen determinados estados emocionales, pero a veces tiene más que ver también con el valor que les damos a ciertas situaciones, ¿no? Ahorita vamos a revisar esto. A ver, dice la maestra María Guadalupe, sobre todo si hay varias emociones positivas, tendemos a enfocarnos en lo que nos perturba. Por ello, en ocasiones las sobredimensionamos. Sí, es verdad. De hecho, ¿se acuerdan? La vez pasada también les comentaba que es algo que dice el doctor Rafael Vizquerra, que es como de los investigadores más reconocidos en esto de las habilidades socioemocionales. Entonces, él nos decía que hay una tendencia justo como a ver más lo negativo que lo positivo y que pues esto se debe a dos cosas, ¿no? Una puede ser que generalmente, por lo menos en español, ¿no? Tenemos mucho menos palabras, incluso para definir las emociones positivas que las negativas. O sea, hay más palabras para definir las emociones negativas, ¿no? Y que esto probablemente tiene que ver también con que, por un lado, con que solemos como no tener mucha conciencia emocional, no hacer como estos pequeños ejercicios de tomar conciencia de cómo nos sentimos o de cómo nos hemos estado sintiendo en determinado tiempo, ¿no? Entonces, esta es una de las explicaciones, ¿no? que nos dice este investigador. Y porque no tenemos tampoco la habilidad como de rascarle, como de analizarle más en las emociones, ¿no? Cómo las sentimos, en qué parte del cuerpo las sentimos, cómo reacciono, cómo me siento cuando me enojo. Yo por ejemplo, cuando me llevo como a enojar mucho, me suele dar dolor de cabeza, ¿no? Pero aparte es un dolor de cabeza que lo identifico perfectamente o que me ocurre de manera distinta a cuando me da un dolor de cabeza, pues no sé, jaqueca por cualquier otra cosa, ¿no? Por el sol o no sé, por cualquier otra razón. Pero ahí, por ejemplo, un dolor de cabeza de enojo, pues lo siento como en una parte específica de la cabeza, ¿no? Entonces, la idea es eso, de eso se trata, tener conciencia de las emociones, de identificarlas, ¿no? De poderles poner nombre, de poder identificar en qué parte del cuerpo las sentimos, cómo las sentimos, ¿no? No sé, yo por ejemplo también a veces si estoy como muy nerviosa, como muy estresada, pues también es en el estómago, ¿no? Siento ahí como si se encogiera el estómago, como si lo tuviera como hecho bolas, ¿no? Entonces es muy importante tomar conciencia de esto, ¿no? A ver, vamos a ver más sus comentarios. La maestra Claudia dice, en la actividad mis metas, lo que estuvo lo borra. Maestra Claudia, todavía no estamos en esa actividad. Ahorita vemos, no se preocupe. Maestra Edith, descubrí que gran parte de mis emociones están en el lado negativo y que necesito ponerme las pilas. Pues, efectivamente, de eso se trata. De saber cómo andamos, ¿no? Bueno, a ver, entonces vamos a continuar voy a ya nada más a leer algunos de sus comentarios.
Maestra Ephraim, en la segunda columna también debe sumar el 100. Sí, maestra, en todas las columnas. Maestra Cristina, considero que al percatarme de que las emociones que me afectan, hacer diversas cosas para disminuirle, pedir apoyo para disminuir mi ansiedad y enojo sobre todo. Sí, es correcto. Maestro Enrique dice reducir las emociones de ira, tristeza, ansiedad y miedo, identificar las causas que las originan y trabajarlas mediante técnicas de respiración y un adecuado manejo de las mismas. Sí, vamos a ir viendo algunos ejercicios. De hecho, hoy tenemos un ejercicio para trabajar miedo. Maestra Gloria, lo negativo nos daña y lo positivo nos da vida. Es tratar de mediar en ambas. Ah, sí, efectivamente. Maestra Luisa, tomé conciencia realmente de cómo están reflejadas mis emociones. Pati Michelle, muchas gracias. Maestra Caro, yo estoy trabajando en el de metas. No, maestra Caro, no estamos en ese ejercicio. Estamos en el ejercicio, el que acabamos de hacer, es cómo me siento. Ahorita checo lo de los permisos con el de metas. Sí, maestra Caro, sí, es que no estamos en ese ejercicio. Maestra Mónica, ¿cómo lo envío? Maestra Mónica, también creo que le pasó lo mismo que la maestra Caro. Está en otro ejercicio, no ese es el que estamos trabajando ahorita y ahorita lo reviso. Maestra Claudia, ¿no? Maestra, hablaba del ejercicio Mis Metas, está muy bien todo, muchas gracias. Sí, a ver, ahorita checo ese ejercicio, pero no estamos todavía en ese. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, por favor, quien no haya podido hacer el ejercicio, lo hace después de la sesión y ya, ¿no? Lo del otro ejercicio, quien estaba en el otro ejercicio, ahorita lo revisamos. Ahorita reviso que no nos esté generando ahí un problema con los permisos. Ok, ya. Sí, gracias, discúlpenos, ya estamos de regreso. Bueno, vamos a continuar. Pues bueno, fallas técnicas, de repente pasa. Sí, todo está bien, gracias. Ok, bueno, ya están viendo la pantalla, vamos a continuar. Perfecto, muchas gracias por su paciencia. Bueno, entonces les decía que estamos en lo de desarrollar autoconocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando no conocemos nuestras aspiraciones, ni nuestras metas, ni fortalezas, ni nuestras limitaciones, nuestras emociones, ni nuestras necesidades, entonces no podemos saber por qué reaccionamos de una u otra forma. Y entonces lo que nos dirige o lo que guía nuestras acciones terminan siendo nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestras creencias implícitas, ¿no? Nuestras pasiones, nuestros impulsos. Entonces, el desarrollo del autoconocimiento es algo progresivo y justamente tiene que ver con la articulación de 3 pilares fundamentales. Uno que es la identidad y las metas, el desarrollo de la atención y la conciencia de las emociones. Vamos a ver de qué tratan cada una de ellas. Entonces, miren, aquí en la siguiente diapositiva les comparto una frase que me gusta mucho, que es de un filósofo, fotógrafo, budista japonés, que dice: quien no guía su vida por objetivos, la guía por las dificultades de la vida cotidiana. Fíjense qué poderosa es esta frase, ¿no? Yo la primera vez que la escuché me gustó mucho y al mismo tiempo me hizo mucho reflexionar justamente en esto, ¿no? En por qué es tan importante que nuestra vida, el timón de nuestra vida, tenga que ser nuestros objetivos. De otra forma, son los problemas que vamos a ir enfrentando todos los días los que nos van a ir llevando, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es interesante. Bueno, aquí nos están compartiendo un mensaje. Si alguien está teniendo problemas, si no escucha o no ve, por favor actualicen su página. Ok. Bueno, entonces si pasamos a la siguiente, por favor. Dice la maestra Claudia, hermosa frase que me hace reflexionar. Sí. Entonces ahora sí ya vamos a ir más justo al tema que estábamos viendo, al ejercicio de las metas. Ahí está. Bueno, entonces en esta parte de la planeación de metas, yo les quiero compartir
pues un formatito, una plantilla de algo que yo normalmente uso, y es un poco como una forma o una estrategia que les puede servir para poder planear sus metas, y yo lo dividí, pues, o bueno, lo divido en 4 principales rubros, ¿no? La parte personal, la parte profesional, la parte familiar y la parte espiritual. Entonces, lo que les muestro, lo que están viendo ahorita en la pantalla, pues es un ejemplo, ¿no? No es que necesariamente sea así, sino para entender un poco cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen esta estrategia o bien tienen alguna otra. Yo generalmente trato de hacer esto al inicio del año, un poco antes del año nuevo. Me siento y hago mi plan por año de qué cosas quiero hacer y con qué objetivos quiero avanzar ese año, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el personal puse aquí viajar a Tailandia, por un ejemplo, ¿no? Esa sería la meta. El objetivo, pues, es conocer Tailandia en el 2021. ¿Cuáles serían las acciones? Todas las metas y objetivos se tienen que ir desglosando en acciones específicas, ¿no? Entonces, bueno, las acciones que yo podría hacer para alcanzar este objetivo, pues sería, por ejemplo, investigar costos, ver tours, también cuánto cuestan, cuánto cuesta un pasaje de avión, ¿no? Otra acción sería, pues, ahorrar, ¿no? A lo mejor ahorrar el 10% de mis ingresos durante un año. ¿Cuál sería el indicador? Toda la gente que se dedica a esto del coaching y estas cuestiones de planeación estratégica, ¿no? Planeación de metas, pues siempre nos dicen que tiene que haber indicadores, ¿no? O sea, medibles de las acciones que vamos a hacer para alcanzar las metas, ¿no? Aunque esto es algo que se usa como mucho en el ámbito empresarial, pues también lo podemos aplicar perfectamente para los objetivos personales. Entonces, pues bueno, el indicador sería, pues, ya tener un itinerario, ¿no? Contratar un tour y comprar el vuelo, ¿no? Esos ya serían como indicadores de que voy avanzando en las acciones para esta meta, ¿no? Y luego, pues, la fecha siempre es súper importante para hacer algo operacional, algo que realmente lo llevemos a los hechos, hay que ponerle fecha. ¿Cuándo? ¿No? Entonces, yo generalmente hago primero esta pequeña plantilla y después hago otra cosa más que ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, por ejemplo, una meta profesional sería, no sé, hacer activismo en educación para la paz, ¿no? Que es mi tema, ¿no? Entonces, mi objetivo sería integrar la visión de la metodología de educación para la paz en mis proyectos laborales, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones? Pues a lo mejor buscar formación continua, buscar cursos, ¿no? Para saber mucho más sobre este tema. A lo mejor usar mis redes sociales para publicar y difundir proyectos que tengan que ver por la paz, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo que quiero implementar, ¿no? Y a lo mejor también hacer redes profesionales, poder buscar estar en contacto con más personas que están trabajando en estos temas, ¿no? Y bueno, ponerle fecha, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor comenzar bueno, ahí para cada indicador, pues ahí puse fechas, ¿no? A lo mejor diciembre de 2021, inscribirme en un curso, ¿no? Hacer como un plan editorial sería un indicador. Un plan editorial es como planear sobre qué temas, investigar sobre temas y luego publicarlos en mis redes sociales. Ese sería un plan editorial y eso lo haría a lo mejor el siguiente mes, ¿no? En octubre de 2021. Y luego empezar a seguir a activistas, a lo mejor en redes sociales, ¿no? Que ya lo hago, sigo algunos. Entonces eso lo puedo, pues, implementar hoy, ¿no? Al ratito, terminando, me siento y empiezo a buscar a activistas que pues yo admiro, que me interesan, ¿no? Luego, una meta familiar sería, por ejemplo, tener convivencia de calidad con mi familia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el objetivo sería, pues bueno, mejorar la convivencia con mi familia y las acciones podría ser a lo mejor investigar y proponer salidas una vez al mes, ¿no? O invitarlos a desayunar a mi casa una vez al mes, ¿no? Entonces, ahí también voy poniendo, pues, ¿cómo me diría esto? Pues a lo mejor anotar en mi calendario salidas o actividades, ¿no? Empezar a planearlos, empezar a mandar mensajes y decir, bueno, a lo mejor la siguiente semana vamos a vernos, vamos a hacer algo. Y pues bueno, fecha, pues bueno, lo voy a implementar a partir del siguiente mes,
a un año. Bueno, la idea es que pensemos en un rango de tiempo, ¿no? No quiere decir que solamente lo voy a hacer de octubre de 2020 a 2021 y después ya no. Pero ponerle fecha pues nos ayuda a concretar, ¿no? Luego a lo mejor en la parte espiritual, pues no sé, a lo mejor comenzar a meditar, ¿no? El objetivo va a ser meditar 30 minutos diarios. ¿Cuál sería la acción? Pues bueno, a lo mejor programarme una alarma en el celular, ¿no? Y decir, no sé, voy a meditar todos los días, no sé, en la mañana, a las 7 de la mañana. Entonces ponerme previamente mi alarma y luego pues elegir a lo mejor un tipo de meditación que me gustaría hacer, ¿no? Y luego pues igualmente, ¿no? Fecha. El indicador sería pues anotarlo en un calendario, ¿no? Y la fecha, bueno, pues podría ser del 1 de noviembre de este año a un año, ¿no? Porque este plan o este mapa de metas, pues lo estoy haciendo a un año. Dice la maestra Fabiola, el Club de las 5 AM es un libro que habla sobre estos temas. Es correcto, sí, muy buen libro, por cierto. Bueno, entonces, generalmente yo hago esto. A ver si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, luego hay otra estrategia que también usa mucho toda esta gente que está como les decía, en el tema del coaching, que es hacer un tablero bueno, se llama de varias formas, tablero de visualización, mapa de los sueños, mapa del tesoro, le llaman de esas 3 formas generalmente. Y un ejemplo es este que están viendo en la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es tener como un recordatorio que podamos tener de manera visual a la mano, ¿no? Yo también suelo hacer esto, ¿no? Primero hago en la tablita mis metas, defino mis metas y después las pongo en imágenes, ¿no? Para que ahí mi neocórtex, pero también mi cerebro límbico me funcione como una automotivación, ¿no? Entonces, lo que hago es en cada rubro busco imágenes, las busco en internet, las imprimo, las corto, las pego, y entonces ahí me están también mis recordatorios de estas metas que yo quiero cumplir, ¿no? Y pues lo que recomiendan pues muchos especialistas y gente que se dedica a esto es pues eso, que lo tengamos a la vista. Yo a veces lo pongo ahí atrás de mi puerta, entonces en las mañanas pues siempre abro los ojos y ahí veo que está mi tablero de visualización, ¿no? Entonces, para tener siempre presente hacia dónde voy. Entonces, bueno, estas son algunas estrategias, pueden usar otras, hay muchas. Esta está un poco de moda, entonces, bueno, eso es como un pequeño ejercicio. Entonces, justamente lo que les compartí fue ese ejercicio. Yo creo que sí nos da tiempo de hacerlo, ¿no? No el del mapa de los sueños, bueno, eso ya si ustedes quieren, lo pueden hacer después, pero a lo mejor sí hacer la plantilla que está en la diapositiva anterior. Entonces, ya aprovechando el corte que tuvimos, lo volví otra vez a publicar para que se genere una copia para cada uno. Entonces, por favor, si se van a Classroom, ahí van a poder ver ya ahora sí la plantilla. Lo volví a publicar y le puse como nombre para que lo identifiquen. No borré el anterior porque vi que algunos empezaron a escribir, pero le puse... a ver, ejercicio, ¿cómo me siento? Sí, le puse copia para cada uno, ejercicio, mis metas. Así se llama, ya está ahí publicado. Entonces, de hecho, ya por aquí alguien me comentó, entregado, la maestra Edith ya lo hizo de volada. Bueno, ya está ahí publicado. Si quieren, nos tomamos unos minutitos para hacerlo. Esto es como para que no lo dejemos para después y lo vayamos realmente haciendo. Sí, se llama el ejercicio Mis Metas, pero le pusimos ahí, ya generé una copia para cada uno. Entonces se llama en la sesión 4, copia para cada uno, ejercicio Mis Metas. Así, para que no haya pierde. Entonces, si quieren, le damos unos minutitos para trabajar en esta parte. Y me avisan por aquí quienes ya vayan terminando. Y quien quiera compartir sus metas, aquí por ejemplo el maestro Isidro ya nos puso, mi meta es seguir preparándome como docente. Ya está contestado, maestra Carla, sí. Entonces ya no somos el primero sino el último, ¿verdad? Sí, maestra Luisa, porque en el primero que se publicó algo pasó y no se generó
como copia para cada uno. Entonces, sí, yo sé, estoy súper consciente de lo que me decían, sí nos genera nos genera mucho desastre que todos lo estén reescribiendo. No, no es esa la idea es que haya una copia para cada uno. Ya lo volví a publicar como copia para cada uno. Maestra Fabiola nos dice, de hecho, una amiga es coaching y maestra, trabaja mucho con los metas y objetivos en la vida. El sábado dará una plática gratuita, por si a alguien le interesa, me escribe. Bueno, pues miren, ya hasta aquí nos está compartiendo la maestra Fabiola una opción. Sí, miren, o sea, este es un ejemplo, ustedes pueden elegir el que quieran. Lo importante es que podamos aprender a diseñar nuestro plan de vida de esta manera, ¿no? De otra forma, la vida nos sucede y no somos nosotros quienes elegimos cómo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos también ser un modelo para nuestros alumnos en este sentido, es importante que primero lo apliquemos en nuestra propia vida. Pero pues la forma de hacerlo real es como lo plantea un poco esta plantilla que les compartí, ¿no? O sea, es sí sentarnos, arrastrar el lápiz y ponerle nombre a cada cosa, poner específicamente cómo lo vamos a lograr. O sea, si no hay estrategia, nada más se queda en puro plan, ¿no? Se queda en pura idea o en puro sueño, ¿no? Entonces, la forma de concretar y de aterrizar las cosas y volverlas realidad es así. Primero nos sentamos y lo hacemos en papel y luego pues lo vamos ejecutando ya con pasos concretos. Maestra Marcela dice, soy yo, se volvió a congelar la sesión. Pues no sé, ¿hay alguien más que le esté pasando esto? Yo estoy viendo todo bien y mi internet está funcionando bien. ¿Hay alguien más que si les está pasando esto, por favor, actualicen? En la barra superior, si alguien no sabe cómo actualizar, hay como una flechita así como curva. Si le dan clic ahí, podemos actualizar y refrescar la imagen. Ya saben, estos son la tecnología no es perfecta, de repente si nos pasa esto, pues puede ser ahí algún tema de inestabilidad en nuestro ancho de banda, entonces hay que actualizar. Dice la maestra Edith, todo bien, la maestra María Guadalupe, todo bien, ok. Todo bien. Bueno, maestra Marcela, si a usted se le está congelando la sesión, por favor actualice. Y si no, no se preocupen, pues bueno, vamos a tener la grabación. Ya al final de la sesión verifico cómo va a quedar la grabación, pero bueno, igual que todas las sesiones anteriores, las subo al Classroom y pues bueno, ahí la van a poder checar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? No importa si no lo terminan ahorita, es nada más como para empezarlo, porque si no lo empezamos, no lo hacemos. Maestra Mónica, maestra aparece contestado. Maestra Mónica, acuérdese que lo volví a publicar para que les generara un archivo para cada uno. Entonces, está 2 veces, pero para que lo puedan diferenciar, esta segunda lo publiqué como copia para cada uno, en la sesión 4, copia para cada uno, ejercicio mis metas. Ahí ya les debe de aparecer con una copia para cada uno y para que no pase esto de que reescriben en el mismo documento. Nada más verifique que está viendo que está abriendo el correcto. Dice la maestra María Guadalupe, pero puedes escribir sobre él y modificarlo. A ver, lo que es importante es, por favor, que lo puedan hacer en una copia de cada uno. En esa publicación, la primera publicación, vamos a tratar en esa no lo tocamos, no hay que hacer el ejercicio, hay que hacerlo en la que les acabo de publicar. Sí, en la copia, es correcto. Ok, muy bien. Entonces, vámonos con autoconocimiento e identidad integral. Bueno, entonces, ya habíamos visto en la sesión pasada esto de identidad integral, ¿no? Entonces, el autoconocimiento pues está ligado directamente con esto. Entonces, decimos que una persona tiene una identidad integral cuando ha consolidado un marco de referencia o una especie como de brújula interna que nos permite ser congruente al tomar decisiones en diferentes contextos o situaciones y en roles sociales, ¿no? Entonces, así es como se define o se vinculan estos 2 temas, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor.
Ok, entonces identificar fortalezas y obstáculos. Entonces, bueno, en el trabajo hacer trabajo personal o trabajar con el mundo interno, tiene dos aspectos, ¿no? Por un lado es identificar las fortalezas, ¿no? ¿Cuáles serían estas fortalezas? Pues bueno, ¿cuáles son nuestras cualidades personales? Las habilidades relacionadas también con la atención y con las emociones. Y bueno, esto pues, nos ayuda a alcanzar nuestras metas, pero también tiene que ver con identificar los obstáculos, es decir, las creencias que tenemos sobre uno mismo, ¿no? La actitud que tenemos ante los errores, y esto es bien importante, ¿no? La atención también y las emociones. Esto de la actitud ante los errores, fíjense, es bien interesante porque, sobre todo en Occidente, creo que culturalmente pues nos han educado mucho a esta parte de ver como las equivocaciones como si estuvieran mal. Y creo que mucho, sobre todo en el sistema educativo, ¿no? Como si equivocarse estuviera mal. Y en realidad los errores es parte del aprendizaje, es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, es importante identificar esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos identificar estas fortalezas y obstáculos? A ver si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes también conocen este gráfico, este esquema, que es el FODA, y que bueno, justamente son, por las siglas, son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces también esta es otra forma de seguir trabajando en esta parte, y es hacer este pequeño esquema, ¿no? Es algo que también usan mucho en las empresas, ¿no? Como parte de la planeación de estrategias para las metas. Siempre hay que identificar, pues también es como otra forma de poner tierra, identificar cuáles son nuestras virtudes, ¿no? Cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras amenazas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las fortalezas, si lo pensamos como de manera personal, ¿no? A lo mejor aquí es el ejemplo, ¿no? Dice, soy una persona resiliente, ¿no? Esa es una fortaleza. Soy fuerte y tengo un carácter bien definido. Tengo bien definidas mis metas, soy respetuosa, soy responsable, soy honrada. Luego en las oportunidades cuento con el apoyo de mi familia que me permite decidir mis propias metas, ¿no? Bueno, no es este mi ejemplo personal, pero es un ejemplo que les comparto. Tengo también en las oportunidades la capacidad de aprender en las clases, ¿no? Por ejemplo. Las posibilidades de cumplir mis metas poniendo el empeño necesario. Luego tenemos las debilidades, que dice es la desconcentración en mis estudios, que pasa algo en mi vida personal que me afecte emocionalmente, o no cumplir con mis obligaciones, ¿no? Sería una debilidad. Y luego las amenazas, pues son a lo mejor las malas influencias, tomar malas decisiones, cometer errores en mi vida, perder el apoyo de mi familia, ¿no? Entonces, bueno, este es también otro ejercicio que podemos poner en práctica. Gracias. Entonces, el siguiente tema es el desarrollo de la atención. Entonces, hay un autor que se llama James y él define esto del desarrollo de la atención como tomar posesión con la mente de forma clara y vívida de uno entre los diversos trenes de pensamiento, ¿no? Entonces, es la focalización o concentración de la conciencia, es darse cuenta. En términos afectivos, la atención se relaciona con el control de esfuerzo para postergar la gratificación. Es que el ejemplo de esto es lo que veíamos en la sesión 2 también, ¿se acuerdan? Con el experimento del test del bombón, ¿no? Con los niños. Entonces, digo, ahí era pues como muy evidente, ¿no? Cómo pasa con los niños, que a lo mejor no todos tenían necesariamente herramientas, pero si lo pensamos ya como adultos, ¿cómo hacemos para postergar la gratificación? ¿Cómo hacemos para aguantarnos, ¿no? Fíjense que esto está muy relacionado justamente con las conductas de riesgo, ¿no? Como es el consumo de estupefacientes, ¿no? También el desarrollo de cualquier adicción. Tiene que ver con esta parte también de no postergar la gratificación y de satisfacer algo que es placentero de manera inmediata, ¿no? Luego también, bueno, ¿con qué otra cosa se relaciona la atención en la parte afectiva?
pues también con la persistencia, ¿no? Que sería lo contrario a postergar la gratificación, ¿no? También estar como muy conscientes de los errores, ¿no? Estar monitoreando, ay, me equivoqué en esto lo pude haber hecho de otra forma. Obviamente también con la regulación emocional, con la fuerza de voluntad, con la determinación y también con la resiliencia. Bueno, entonces fíjense, en esta diapositiva también les quise compartir esta frase que tiene que ver con esto de la atención y el bienestar. Y es una frase de un gurú, que es un maestro, un sabio que se desarrolla en la disciplina del yoga en la India, que dice, puedes utilizar esta mente para crear bienestar o miseria para ti. Nos dice, todos tienen esta elección. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Esto, pues básicamente a lo que se refiere es que si no cultivamos la atención, lo que va a ocurrir es que funcionamos de forma automática e inconsciente. Entonces, al estar presentes y sin distraernos de lo que sucede dentro y fuera de nosotros, creamos una distancia entre nuestros impulsos y nuestras acciones. Y esto nos da la posibilidad de tomar decisiones conscientes. Entonces, el trabajo en la atención tiene que ver con esto, con el poder tomar decisiones conscientes, con estar conscientes, ¿no? En todas estas tradiciones de Oriente le llaman con el estar despierto, pero tiene que ver con un estar despierto a nivel de la conciencia, ¿no? Entonces, la atención está vinculada con la experiencia, pues con la experiencia de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, igual también creo que una de las grandes estrategias para la atención, pues definitivamente es la meditación. Sí, vamos a la siguiente, por favor. Entonces ya, para poder cerrar con este tema, gracias, con el respeto a las emociones de los demás. Entonces, miren, aquí les quiero compartir este pequeño recuadro, ¿no? Que bueno, son estrategias que nos ayudan un poco a generar más empatía con las emociones de los demás. Entonces, por ejemplo, si alguien ante una situación de crisis, y esto pues tiene más que ver justo por ejemplo, con una situación de crisis o de mucha ansiedad, ¿no? Normalmente, o la tendencia es decirle a los otros, cálmate, ¿no? Entonces, en vez de decirle cálmate, una forma mucho más empática de reaccionar sería decirle cómo te ayudo, ¿no? Por ejemplo, si alguien está llorando desconsoladamente, en vez de decirle deja de llorar, le diríamos, bueno, entiendo que esto es difícil para ti. Y esto tiene que ver con lo que les decía hace rato, ¿no? Tiene que ver con desarrollar la capacidad de descentrarnos y entonces no poner la atención en cómo son mis reacciones emocionales, sino en estar presente con las reacciones emocionales de los demás. Luego, bueno, también imaginemos cualquier situación donde alguien está teniendo una reacción emocional fuerte. En vez de decirle, ¿estás bien?, le podríamos preguntar, ¿no? O sea, la primera es una afirmación, ¿estás bien? La segunda sería preguntar, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo te encuentras? Estas son estrategias que se usan mucho en psicología, justamente en el trabajo con otras personas, cuando están, por ejemplo, en una crisis emocional, ¿no? Luego, si alguien empieza a gritar, por ejemplo, imaginemos el contexto de una discusión, en vez de callarlo diciéndole, ¿no? Podemos pedir lo mismo de una forma más empática y entonces podríamos preguntar, ¿podrías bajar el tono de tu voz? Luego, en una situación, a lo mejor que alguien pues quiera reaccionar de una manera más física, ¿no? En vez de decirle, no pegues, sé amable, por favor, ¿no? Bueno, esto más pensando en niños. Evidentemente, en una situación con adultos que nos ponga en peligro, pues bueno, no lo vamos a pedir, por favor, ¿no? O huimos o buscamos ayuda de otra forma, ¿no? Luego, a lo mejor también en una situación de crisis, alguien que comienza a gritar, en vez de decirle deja de gritar, podríamos decirle respira profundo y luego dime qué pasó. De hecho, muchas de las técnicas para calmar o para afrontar situaciones emocionales tienen que ver con la respiración, ¿no? Muchas de las meditaciones o ejercicios, por ejemplo, en intervención en crisis o en primeros auxilios psicológicos, cuando alguien reacciona ante una noticia, por ejemplo, da una noticia dolorosa, como a lo mejor como la muerte de algún familiar, pues ahí uno puede ver una diversidad de reacciones
algo que podemos sugerir para dar contención es pedirle primero a la persona que respire profundo. Hay técnicas específicas que tienen que ver con esto, que se basan en la respiración, y esto, pues, en primero oxigena el cerebro, pero ayuda mucho también a calmar las emociones, ¿no? Creo que la imagen, si lo pusiéramos de una manera visual, sería como, ¿se acuerdan? Como el video que vimos en la sesión 2 sobre el que se llama Solo Respira, que ponen el ejemplo a los niños, ¿no? De un tarro con diamantina, ¿no? Como con diamantina que está en agua. Entonces, agitado, esas son las emociones agitadas. Pero respirar ayuda fisiológicamente a calmar todo el sistema y también a calmar a nuestro cerebro límbico, ¿no? Entonces, este ejercicio de respirar ayuda a que bajen, así como las diamantinas en el tarro, y que se asienten, y entonces ahí ya le podemos hablar al neocórtex, ¿no? Entonces, bueno, algo que podemos decir en ese momento es respira profundo y luego dime en qué pasó. Podemos acompañar estas respiraciones. A ver, vamos a hacer respiraciones profundas, vamos a respirar 5 veces y luego ya podemos hablar, ¿no? Luego, en vez de alguien que está triste, en vez de decirle, no estés triste, que eso es normalmente lo que decimos, ¿no? Hay que empezar, o lo que se sugiere es empezar por reconocer lo que sentimos. Entonces, está bien que estés triste, a lo mejor estás viviendo un suceso, pues, que genera tristeza, ¿no? Entonces, lo primero es permitirnos vivir las emociones que nos estén, pues, que se estén generando, ¿no? Y luego, en vez de decirle a alguien suficiente, ya suficiente, podemos a lo mejor sugerir, necesitas un abrazo. Y bueno, luego la última es a alguien que en alguna situación de ansiedad o desesperación diga, ya no puedo más o algo así. Podemos decirle, estoy aquí para ti, ¿no? Entonces ahí es acompañar la situación o lo que esté viviendo la otra persona pensando en una condición de desesperación, ¿no? Entonces siempre poderle decir al otro que le estamos acompañando es una forma también de demostrar respeto a las emociones. A ver, le dice la maestra Perla, para aplicarlas con los niños y de manera personal con los demás, exacto. Tenemos muchos vicios fuera de lugar o quizá nuestra misma educación no nos permite, pero estamos para aprender y transformarnos. Es correcto, es que fíjense, esto, o sea, de hecho, si piensan en esto de las habilidades socioemocionales, o sea, ya en el contexto educativo, en el currículo se incorporó hace bien poquito, ¿no? Que hace 2 años, fue en 2018, ¿no? En realidad tiene bien poquito tiempo, pero ¿en qué otro lugar adquirimos habilidades socioemocionales? Digo, a menos de que a lo mejor tengamos cerca o hayamos, no sé, que tengamos papás psicólogos o cercano a alguien que conozca de estos temas, es como difícil contar con herramientas, ¿no? Porque no hay otros, no tenemos como presentes el acceso o el trabajo en la parte emocional, ¿no? Entonces, digo, esto está empezando a cambiar en primera pues con la era de Internet y con toda la información que tenemos disponible, aunque bueno, ahí también tiene sus asegúnes, porque pues también no todo lo que tenemos a un clic de distancia en nuestra computadora es lo más adecuado o lo más profesional. Sin embargo, pues muchos de nosotros no somos, o la mayoría no somos socializados o educados desarrollando esta parte de las habilidades socioemocionales. Entonces lo que aprendemos, lo aprendemos por imitación, y mucho de esto que aprendemos por imitación, pues no es necesariamente empático, ¿no? Entonces creo que este ejemplo que les comparto acá, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con de repente estas formas de reaccionar que no, que pues pueden ser poco empáticas, ¿no? Entonces, bueno, dice el maestro Enríquez Larios, Huber Iván, dice, maestra, nada que ver con educación, pero en caso de asistir a un velorio, cuando saludas al familiar más cercano del difunto, ¿qué se recomienda decirle? Ah, esa es muy buena pregunta. Pues bueno, miren, yo sé que es como muy normal, bueno, dar el pésame, pero se recomienda a veces, dependiendo la reacción de la otra persona, o el estado en el que se encuentra, y ahí está en juego un poco ser observadores y ver cómo está la otra persona. Si la persona está en un llanto incontrolable o está en una crisis emocional,
A veces lo mejor es no decir nada, solamente acercarse, poner la mano, si hay la cercanía como para el contacto físico, pero decirle, aquí estoy, te acompaño en tu dolor. A veces eso es lo más sensato, o es lo que se recomienda, no es invasivo y al final no vamos a cambiar la situación, como en el caso de la muerte, ¿no? No vamos a cambiar esa situación, pero sí podemos hacerle saber a la otra persona que ahí estamos para acompañarle, ¿no? Dice la maestra Claudia, esas frases deberíamos utilizarlas. Yo en lo personal no las suelo aplicar de vez en cuando y en las aulas en ocasiones actúo de manera automática omitiendo estas. Pues sí, justamente, maestra, es que no las tenemos incorporadas culturalmente, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos ir adquiriendo pues como nuevas herramientas y saber qué decir en ciertas situaciones, que pongamos en práctica la empatía, ¿no? Dice la maestra María de Lourdes, en ocasiones te equivocas y le andas diciendo muchos días de estos. Supongo que se refiere al contexto de un velorio, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pues la idea es justamente estar presentes en la situación y hacer esta lectura de la condición, ¿no? Del contexto en el que estamos, de cómo se encuentra la otra persona y de saber qué es lo más adecuado. Entonces decía, no hay que estresarse pensando en qué es lo mejor por decir. O sea, a veces lo más importante es solamente hacerle saber a la otra persona que el respeto, que el aprecio, que el cariño está presente cuando uno está ahí para acompañarle, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, ya vamos al siguiente tema, porque ya estamos sobre las 5:39. Ok, vamos a la autorregulación. Ok, entonces, bueno, para hablar de autorregulación, necesitamos retomar el concepto de emoción. Entonces, bueno, ya habíamos revisado un poco la definición de emoción en las sesiones anteriores, ¿no? Y bueno, veíamos que se ha definido de diferentes formas en función de los sistemas que activamos, ¿no? Cuando las personas experimentan una emoción y también en función de los estímulos del ambiente que provocan las emociones. Por ejemplo, hay un enfoque más biológico, hay un enfoque más funcionalista, hay un enfoque también más apreciativo o relacional de las emociones. Pero la definición más integradora considera que la emoción es un fenómeno humano con componentes tanto fisiológicos como psicológicos y conductuales y que tiene bases evolutivas, ¿no? Se desarrollan y se vuelven más complejas conforme la persona crece, independientemente de la cultura, o adaptativas que nos ayudan a sobrevivir y a funcionar de manera adecuada. Y luego la parte funcional pues también van a depender del entorno y pues nos permiten también modificarlos, ¿no? Y requieren pues de una interpretación, o sea, que sepamos interpretar a los objetos, las personas o las situaciones. A esto se les suele llamar que son los elicitadores. Esta palabra quiere decir que es lo que detona o desencadena una emoción, ¿no? Y que nos preparan para realizar determinadas acciones y comunicar el estado emocional a quienes nos rodean. Entonces, una emoción pues es una respuesta ante los estímulos del entorno y tiene como objetivo proporcionar información para influir en el entorno y en las demás personas también según las necesidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Oigan, disculpen si se está escuchando ruido. Hay en la casa de al lado están haciendo algún trabajo y se está oyendo ruido. Espero que no se esté oyendo muy fuerte. Dice la maestra Claudia, maestra, cuando un alumno está aventando objetos, molesto, gritando, llorando y quiere golpear, ¿qué se sugiere hacer? Miren, sí, ahí tiene que ver justo con la autorregulación de la ira. Bueno, les puedo compartir una estrategia en específico, se las voy a publicar en Classroom, pero les puedo comentar algo que se utiliza mucho en psicología, es una estrategia que se llama tiempo fuera, ¿no? Entonces, un tiempo fuera es
justamente acompañarlo y decirle, bueno, te vas a sentar, apartarlo en un lugar fuera de donde estén todos los demás y decirle, aquí te vas a sentar, vas a respirar, puede ser ponerlos a respirar, vas a respirar 10 veces, así, lo acompañan, ¿no? Le muestran cómo, profundo y sueltas, ¿no? O bien le podemos dar también a lo mejor enseñarle o implementar la estrategia que veíamos en el video, que es algo que sí se está utilizando en escuelas con niños, claro que no en ese momento o es llevarlo y decirle, te vas a sentar aquí hasta que te calmes, ya sea que ponerlo a respirar, pero si no está en condiciones ni siquiera de ponerlo a respirar, solamente es acompañarlo y decir, necesito que te calmes. Cuando te calmes, vamos a poder hablar y ver qué es lo que necesitas o qué te está molestando o qué requieres, ¿no? Esto en primera porque necesitan aprender que esa no es la forma en la que van a obtener resultados. Es un poco lo que pasa o obtener lo que quieren. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, con los berrinches, ¿no? Y se aplica mucho esta estrategia del tiempo fuera. Entonces, como alejarlo del contexto, sacarlo como del contexto en el que está haciendo berrinche o está gritando o está expresando su enojo. Entonces es alejarlo, sentarlo y dejar que se calme. Ya cuando se calme, hablar. Porque si no, solamente estamos, dice el maestro Guillermo, si se aparta se le llamaría exclusión. Bueno, pero no necesariamente, no es una exclusión en un sentido negativo, es más bien dejarlo a que se pueda calmar y hasta que se pueda calmar, entonces ahí ya podemos, porque si no estamos reforzando esta conducta negativa, ¿no? Entonces, dice el maestro Isidro, normalmente aplico esta del tiempo fuera y conversar con el alumno y sí funciona mucho. Sí, entonces puede ser eso. De hecho, por ejemplo, hay algunos sistemas en donde tienen hasta como un espacio, no sé, por ejemplo, con una colchoneta o algo así, y pues es el espacio que se usa como para calmarse, ¿no? O puede ser la estrategia que veíamos en el video, pero claro que eso se los tendríamos que enseñar, no en el momento en el que está en la crisis de ira, ¿no? Que es justamente el hacerlo del jarrito con el tarro con la diamantina y el agua, ¿no? Entonces explicarles, pues que bueno, así es un poco como cuando estamos enojados, y enseñar alguna técnica de respiración, ¿no? Entonces, hay algunos centros escolares, bueno, yo lo he visto que lo hacen, por ejemplo, en un lugar en centros escolares en Inglaterra, donde usan estas técnicas de mindfulness. Esta es una técnica de mindfulness con niños para trabajar la ira, y entonces les enseñan justamente esto, lo del tarrito, ¿no? Y técnicas de respiración. Entonces, eso es justo el ejemplo de lo que veíamos en el video, ¿no? Entonces, es enseñarles cómo respirar nos calma, y eso lo podemos aplicar tanto niños como adultos, ¿no? A ver, dice la maestra Claudia, he aplicado el tiempo fuera bastante, han intervenido psicólogos, he realizado múltiples técnicas de respiración, vaso de la calma, el rincón de la calma. Sí, así es también como le llaman, maestro, el rincón de la calma. Maestro Enriquez dice, maestra, mismo caso de niño violento del tiempo fuera. En mi caso, en la clase de si yo me tomo el tiempo de respirar con él de forma individual, el grupo en la cancha empieza a hacer relajo y pasan accidentes. Ok, ya me sucedió en mi caso. ¿Qué sugiere? Mira, maestro, sí, no, en el momento de una crisis emocional no van a, digo, dependiendo del caso, pero difícilmente van a, en ese momento no es como el momento adecuado para enseñarle la técnica de respiración. Eso se tiene que hacer en un momento en el que estén en calma, ¿no? En ese momento es a lo mejor solo decirle, te vas a esperar aquí y te voy a pedir que te calmes. Cuando te hayas calmado, vamos a platicar. Y eso es solamente para no reforzar la conducta. Después sería enseñarle en otro momento en el que ya se haya calmado, enseñarle estas técnicas de respiración o esta del tarrito. Se las puedo compartir. Dice la maestra Claudia, yo diseñé un espacio con colchoneta, con objetos, caja de la calma, se le ha hablado con empatía, técnicas que hemos aplicado con él, ya estamos salidos golpeados, mi director y yo. Bueno, a ver, ahí también hay que identificar algo. Si ya es una conducta
muy violenta que tiene que ver con, o sea, con razones o con causas más, pues como mucho más complicadas, a lo mejor un niño que esté viviendo violencia en casa, bueno, ahí sí ya hay que derivarlo con un especialista, ¿no? Y ahí sí ya se necesita el acompañamiento como para ver el caso específico, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ya reacciones a ese nivel, que se vayan a los golpes, pues bueno, eso ya es otra, ya es algo más grave, ¿no? Y que sí requiere una intervención, pues, profesional, ¿no? Entonces, en casos así, yo les sugiero, si no cuentan con el acompañamiento de psicólogos en la escuela, pues hay que considerar con los papás, ver cómo poderlo resolver por ahí, pero sí, obviamente hay niveles. Luego dice la maestra Guadalupe La Silla de Pensar, la maestra María de los Ángeles, lo que usted comparte, maestra Claudia, nos pasó con un alumno por año, resultó tener un problema neuronal, ya fue algo médico. Sí, claro, ahí hay que distinguir siempre cuando se trata de una condición que sí pueda ser algo que esté pasando ya a nivel fisiológico, ¿no? Cuando agrede a los demás, también, miren, o sea, hay técnicas y hay estrategias que se pueden compartir, pero también hay situaciones en las que lo tenemos que ver ya como casos en particular, ¿no? Y entonces sí analizar como el contexto y poder saber si se requiere un acompañamiento profesional o si se pueden simplemente aplicar técnicas que pues ayuden que tengan que ver más con autorregulación, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Entonces sí, bueno, entonces en esta diapositiva, bueno, tiene que ver con la parte de la respuesta emocional, ¿no? Entonces la respuesta emocional son un conjunto de sistemas que incluyen principalmente la experiencia personal, es decir, los pensamientos, la apreciación de la situación y los sentimientos. Y luego también tiene que ver con la expresión, ¿no? La expresión facial, corporal, verbal y las respuestas fisiológicas periféricas y el comportamiento, ¿no? Así es como se define la respuesta emocional. Si vamos a la siguiente. A ver si, exacto. Gracias. Ok, entonces, bueno, fíjense, la emoción es como, las emociones se consideran como una de las variables psicológicas que tienen mucho más impacto en la vida de las personas, ¿no? Ya que a veces son determinantes de nuestro comportamiento, ¿no? La forma en que se experimenta y se modifica la experiencia emocional, pues ha cobrado gran importancia, ¿no? Volviendo a la regulación o haciendo que la regulación emocional sea un proceso central en las investigaciones más recientes. Descubrimientos de las neurociencias nos señalan que muchas de nuestras decisiones las hacemos desde las emociones y luego buscamos justificarlas desde lo racional. Por ejemplo, mucho de esto es lo que han aprovechado el mundo de las ventas y lo que llaman ahora el neuromarketing, que no es más que aplicar estos descubrimientos que se hacen en neurociencias a las ventas, ¿no? Y que tiene que ver con hablarle a nuestro cerebro emocional o luego nuestro cerebro límbico. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen de la diapositiva, ¿se acuerdan? Esto es lo que vimos la sesión pasada de lo del cerebro triuno, ¿no? Entonces, de hecho aquí dice, ¿no?, que el 85% de la toma de decisiones tiene mucho más que ver con nuestro cerebro límbico, es decir, nuestras emociones, y eso pues está bastante más en la parte subconsciente, ¿no? O con nuestro cerebro reptiliano, que es todo esto que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Y que también está en el inconsciente, y que la parte consciente es la punta del iceberg, y este es nuestro cerebro racional o nuestro neocórtex, partiendo de esta teoría, y pues que en realidad la toma de decisiones que están en esta parte, pues son el 15%, ¿no? Bueno, a ver, vamos a la siguiente. Entonces, vamos a ver la definición de regulación emocional. Bueno, entonces la regulación emocional comenzó a estudiarse a finales de los años 80 y se ha abordado de diferentes perspectivas. Para nuestros fines, pues vamos a retomar la perspectiva de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, hay 4 autores que nos señalan que la regulación emocional
es la habilidad para modular la experiencia emocional con el propósito de alcanzar los estados emocionales deseados y resultados esperados por el individuo, ¿no? Entonces, los autores de enfoques pues, más apreciativos, relacionales, consideran que las personas regulamos las emociones al poner en práctica estrategias que afectan nuestras emociones y las emociones de los demás, así como los comportamientos que están asociados con ellas, ¿no? Un ejemplo de este tipo de regulación, por ejemplo, ocurre entre madres e hijos en edad infantil, ¿no? O sea, el hijo se autorregula con la conducta de la madre, ¿no? O también entre parejas amorosas, o sea, bueno, entre parejas, ¿no? Por ejemplo, es esto que coloquialmente diríamos, ¿no? No sé, cuando eras niño, no sé, yo sabía que mi mamá ya me iba así, acababa de hacer algo súper mal y me iba a castigar, lo sabía con la mirada, ¿no? Ya cuando me echaba una mirada así fulminante, yo ya sabía que me iba a ir súper mal o que acababa de hacer algo que estaba muy mal, ¿no? Entonces, se refiere a este tipo de regulación y a esto se le llama la corregulación. Entonces, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Dice el maestro Enríquez Larios, esta teoría se parece a la teoría de Freud con el ello, el ego y el superego. Sí, tiene esta representación del iceberg, ajá, bueno, del consciente y del inconsciente, pero la teoría del cerebro triuno están relacionadas, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, a ver, entonces, características de la regulación emocional. Bueno, entonces, lo que dicen los autores que se han dedicado a este tema de la autorregulación, nos dicen que hay como 3 grandes características, ¿no? Por un lado, las emociones tienen en sí mismas mecanismos autorregulatorios. Entonces dice que no es posible que una persona, por ejemplo, se mantenga enojada o alegre por mucho tiempo. De hecho, hay una teoría que dice que es la teoría de los 90 segundos, ¿no? Que una emoción primaria dura en realidad 90 segundos. ¿Y por qué? Pues bueno, porque esto implica una carga cognitiva y eso pues genera desgaste físico. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que cuando estás muy enojado, bueno, ya les contaba yo hace rato, ¿no? Por ejemplo, que yo identifico cuando me enojo mucho por algo, me da dolor de cabeza, ¿no? Pero ¿no les ha pasado, por ejemplo, que en alguna circunstancia que uno llora mucho, después de eso uno termina súper cansado, ¿no? Y necesitas dormir. Entonces, las emociones en sí mismas nos consumen muchísima energía, ¿no? Entonces, por eso, pues, o sea, imagínense que duraran más que eso, que los 90 segundos que dicen las investigaciones, o sea, pues sería súper agotador, ¿no? Nos consumirían demasiada energía. Luego, la segunda característica es la valencia o intensidad de las emociones, ¿no? Entonces, estas pues nos movilizan o nos paralizan, ¿no? Entonces, esto tiene que ver más con esta parte más de sobrevivencia, ¿no? Que podemos tener conductas de acercamiento o evitación respecto a aquellas cosas que las causan, ¿no? Y esto pues nos puede generar aumentar o disminuir o cambiar la experiencia emocional. Por ejemplo, la ansiedad ante un examen puede darle a un estudiante el impulso necesario para estudiar más, ocasionando una disminución en la emoción, ¿no? Y luego la tercera característica nos habla de estrategias de regulación emocional que modifican la emoción que se experimenta. Entonces, un estudiante, por ejemplo, que se apena al hablar en público, puede evitar la vergüenza, a lo mejor faltando ese día a clases, ¿no? Suponiendo que es un día en que va a dar una exposición. Si vamos a la siguiente, ya estamos un poco sobre el tiempo. Bueno, a ver, nos vamos a saltar esta que ya es un poco lo que les hablaba ahorita de los tipos de regulación emocional, ¿no? Que son 3, la individual, la corregulación emocional o la regulación a partir de las señales que nos envían otros, ¿no? Les voy a compartir la presentación como siempre, entonces no se preocupen. Me gustaría nada más que no nos fuéramos sin el último ejercicio. A ver, vamos a la siguiente, por favor. Estrategias de regulación emocional. Ya nos fuimos directo al ejercicio. Ok, miren, me gustaría que hagamos este último ejercicio. No, si quieres, a ver, no, sí, un momento. Ahorita vamos al ejercicio. A ver, si nos regresamos al anterior, por favor. Nada más para explicar el contexto del ejercicio. Ok, bueno, ya
ya estábamos casi por terminar esta parte de las diapositivas. Entonces, miren, hay diferentes estrategias de regulación emocional. No hay todavía acuerdo como entre los investigadores de una sola forma como de abordar la regulación emocional, ¿no? Sin embargo, alguna de las estrategias que se aplican mucho es el diálogo interno, el control de estrés mediante técnicas de relajación, meditación, respiración, también las autoafirmaciones positivas. Hay algo que se llama reestructuración cognitiva, que tiene que ver con trabajar con como con las ideas limitantes o las ideas que tenemos, las creencias que tenemos sobre las cosas, ¿no? Luego, la imaginación emotiva, que es también como recrear cosas primero desde el imaginario, desde la imaginación, ¿no? Y a partir de eso trabajar las emociones que generarían. Y luego la atribución causal es las causas que atribuimos a los fenómenos emocionales, ¿no? Ahorita vamos a ver, la siguiente técnica tiene un poco de todas estas. Entonces vamos a trabajar en eso. A ver si nos vamos ya a esa diapositiva, por favor. Citlali. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. A ver, al anterior. Ajá, eso. Gracias. Es una especie de meditación que les quiero compartir. No tienen que hacer nada y no tienen que escribir nada ni abrir nada. Nada más lo único que les voy a pedir es, vamos a vivenciar una técnica para afrontar miedos mediante una meditación guiada para adquirir, pues es una herramienta de autorregulación emocional con emociones básicas. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es siéntense cómodos, manténganse cómodos como están. Van a, por favor, cerrar sus ojos. Si quieren, pueden apagar la cámara. No, aquí ya no estamos con la cámara. Y yo les voy a guiar. Entonces, ahí, a ver, vamos a comenzar. Entonces, por favor, todo el mundo con los ojos cerrados. Entonces, solamente, pues bueno, concéntrense en lo que les voy a ir diciendo, ¿no? Entonces, esta actividad o este ejercicio se llama Observo mi miedo. Entonces, imagina que debes dar una conferencia a un grupo de personas y tienes miedo. O que vas a entrar en una fiesta en la que conoces a muy poca gente y te sientes inseguro, insegura o tímido. Te sientes angustiado y tratas de combatir tu ansiedad, como lo haría la mayoría de las personas. A lo mejor tensas tu cuerpo, contienes la respiración y te dices a ti mismo o a ti misma, no tengas miedo, no seas tímido. Sin embargo, esta estrategia pues no funciona del todo. De hecho, podría hacerte sentir peor, porque ahora tu cuerpo lo que hace es enviar a tu cerebro señales de una alerta de emergencia, la señal de peligro, a la cual tú responderás combatiendo tu inquietud de manera aún mucho más radical, a lo mejor con mucha mayor tensión muscular, quizá conteniendo la respiración o con irritación, o incluso podrán pasar sobre tu mente pensamientos de autorreclamo, y de alguna manera te entablas en una guerra contigo mismo o contigo misma. Y lo que pasa es que nunca aprendiste a que existe una alternativa mucho más eficaz. Se trata de la autoaceptación. Con ella no combates la sensación de angustia, sino que te sumerges en ella, la aceptas. Podrías a lo mejor comenzar por decirte, tengo miedo. Y luego respira larga, lenta y profundamente. Te concentras en una respiración suave y profunda. Quizá al principio te cueste trabajo y tal vez te resulte difícil durante unos minutos. Pero continúa y observa tu miedo. Conviértete en testigo y en observador, observadora, pero sin identificarte con él, sin permitir que tu miedo te defina. Podrías decirte, sí, tengo miedo, pero eso no es motivo para volverme inconsciente.
Continuaré usando mis ojos y continuaré viendo. Puedes incluso hablar con tu miedo. Invítalo a que te diga la peor cosa imaginable que pueda ocurrir, de modo que puedas afrontarla y también aceptarla. Quizá podrías descubrir cuándo y cómo comenzó ese miedo en ti. Quizá puedas darte cuenta de que no tiene fundamento y que es en realidad una respuesta obsoleta, sin relevancia real en tu presente. Quizá tu miedo no desaparezca en todas las ocasiones. A veces lo hará, a veces solo disminuirá, pero te sentirás mucho más relajado y más libre de actuar con eficacia. Siempre somos más fuertes cuando no tratamos de combatir la realidad. No podemos hacer desaparecer nuestro miedo gritándole o gritándonos a nosotros mismos o haciéndonos objeto de reproches. En cambio, si logramos abrirnos a lo que experimentamos, permanecer conscientes y recordar que somos más grandes que cualquier emoción aislada, al menos empezaremos a trascender los sentimientos que nos generan sufrimiento. Y con frecuencia y con el tiempo podremos lograr eliminarlos. La aceptación plena y sincera tiende con el tiempo a hacer desaparecer los sentimientos negativos, como el dolor, la ira, la envidia o el miedo. Quizá una situación en la cual has tenido miedo, alguien te ha aconsejado que te relajes, sin que realmente lo hayas logrado. ¿Sabes por qué? Bueno, la razón es que no sabemos cómo traducir esta sugerencia en una conducta. Ahora conecta nuevamente con una situación de tu pasado que te ha generado mucho miedo. Piensa en algo que te haya generado mucho miedo. Pero esta vez, en lugar de relajarte, intenta respirar suave y profundamente. Ahora intenta imaginar cómo te sentirías si no tuvieras que combatir el miedo. Imagina una gran puerta. Ábrela. Permite que el miedo, tu miedo, entre. Dale la bienvenida. Invítalo a pasar. Obsérvalo. ¿Cómo es? Dale forma, dale color, dale textura, pero no te identifiques con él. Tu miedo no eres tú. Ahora piensa en lo peor que podría suceder. Deja que vengan imágenes, palabras, situaciones. Obsérvalas. Ahora podrías decirte, siento miedo y no puedo afrontar este hecho, pero yo soy más que mi miedo. Piensa, reconozco mi miedo y lo acepto. Y ahora intenta recordar cómo se siente tu cuerpo cuando no tienes miedo. Quizá tu corazón late sin prisa, tu estómago esté relajado, ya no esté contraído. Quizá tus músculos ya no estén tensos, sino relajados. Tu respiración se vuelve pausada, no sientes esa opresión en el pecho o en la parte del cuerpo donde suele manifestarse tu miedo. Tu mente, tus pensamientos no vienen en ráfagas, te sientes tranquilo, tranquila. Ahora puedes decir, estoy bien, todo está bien. Pueden abrir sus ojos. Bueno, ¿qué les pareció? Vamos a compartir muy rápido, ya estamos sobre el tiempo. Dice la maestra Itzel que se tiene que retirar. Ok, sí les puedo compartir esta meditación. Dice la maestra Fabiola, a mí me gusta aplicar las técnicas de respiración cuando veo que el grupo está muy inquieto. Sí, muy bien. Dice el maestro José Manuel, la mejor forma de enfrentar nuestros miedos es reconocerlos, es hacerlos nuestros amigos y encararlos con la mejor actitud. Sí, de hecho, miren, justo no me voy a extender ya mucho en la conclusión, pero tiene que ver con esto. Lo que quería era compartirles algo o retomar una reflexión que dice Elaine de Beauport, que la vimos en la sesión pasada. Y entonces ella lo que dice es que no estamos culturalmente como acostumbrados a reconocer o a darnos permiso de sentir todas las emociones, ¿no?
y que en realidad las emociones son portadoras de información, son mensajes porque nos están diciendo cómo estamos, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es justamente no pelearse con eso, sino permitirse explorar y sentir todas las emociones. Por eso esta meditación es un poco eso, ¿no? Un permiso de poder incluso imaginar. Generalmente los miedos podemos imaginar catástrofes o cosas terribles, ¿no? Entonces, poder ver todo eso terrible, porque eso nos permite identificar qué es lo que nos da miedo. Pero una vez que podemos ver y que podemos identificar lo que nos da miedo, nos permite bajar la tensión y bajar la ansiedad que nos genera, porque a veces mucho contenido del miedo, en específico con la emoción miedo, es una tendencia como a exagerar una realidad, ¿no? O más bien algo que todavía no es realidad, y que a lo mejor nunca se convierte en realidad. Digo, no, con eso no quiero decir que no haya miedos reales, pero generalmente es una anticipación que funciona más en un mecanismo como de imaginar cosas terribles y que pocas veces ocurren de manera real así, ¿no? Entonces es como no negar a eso. Si podemos verlo sin identificarnos, vamos a poder manejarlo mejor y sobre todo vamos a poder manejar la ansiedad, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que nos permite hacer esto y bueno, esto es lo que nos recomienda también Elaine de Beauport. No es de ella esta meditación, pero se las comparto. Bueno, ya estamos sobre las 6:09, vamos a cerrar. Si hay alguna duda o pregunta, pónganla por favor aquí en los comentarios y la vamos a retomar. Dice la maestra Olivia que se relajó y le dio sueño. Muy bien. Bueno, dice la maestra María del Salvario, por eso es importante reconocer nuestras emociones y saber cómo podemos reaccionar y poder autorregularnos. Ajá, perfecto. Bueno, pues si no hay alguna duda o pregunta, a ver, nada más retomo entonces una cosa. Voy a volverles a publicar este ejercicio de las metas. Por favor, se va a tener que ir de tarea. Como les decía, no más que ponerles un valor cuantitativo al contenido, es más bien, yo voy a evaluar más bien que lo hayan hecho o que no lo hayan hecho, ¿no? Este es un ejercicio para ustedes y es para que les sirva y que lo puedan aplicar en su vida. Entonces, bueno, dice el maestro Guillermo, ya lo realicé, aunque tengo una. Bueno, perfecto. Bueno, pues entonces les publico nuevamente para quien haya tenido problema con esto y eso es lo que se quedaría de tarea para quien no lo haya logrado realizar. Y bueno, pues yo me comprometo a checar qué es lo que está pasando porque van 2 sesiones que nos ocurre este tema de los permisos. Maestro Enrique Araujo, ¿podría compartir el estado de entregas de las tareas? Sí, claro que sí, maestro. De hecho, eso lo pueden ver ustedes si se van a Classroom, en la sección donde dice calificaciones, ahí dice lo que han entregado y lo que no han entregado, ahí lo pueden checar. No hay todavía calificaciones porque les decía, yo les voy a poner solamente si lo entregaron, o sea, si lo entregaron les voy a poner 100, ¿no? Y 0 si no lo entregaron, porque no se trata realmente de un valor numérico, sino de haberlo hecho y de haber tenido la experiencia de reflexionar en el contenido de los ejercicios, ¿no? No hay aprendizaje de la sesión, ¿verdad? Es que esta ya lo aplicamos. Sí, miren, les decía que este documento del aprendizaje de la sesión ya está, déjame ver en el Classroom, sí está ahí el aprendizaje de la sesión. Sí, esa es es un ejercicio de metacognición y por otro lado, ahí también ya les estamos contando la asistencia. Entonces, por favor, sí contéstelo, porque de hecho he visto que muchos no lo enviaron y esta es la forma en la que podemos ir registrando que estuvieron en la sesión. Dice el maestro Enrique, no aparece en Classroom las calificaciones. Bueno, a ver, yo se los comparto, no se preocupe, maestro Enrique. Enrique Larios, meditación buenísima. Ok. Bueno, pues entonces vamos a cerrar aquí ya la sesión y nos vemos el siguiente jueves
y cualquier cosa, por favor, me pueden escribir. Dice la maestra Elvira, siento que debería de borrar los que no son porque nos confundimos. Sí, maestra, sí lo voy a borrar. Justamente no quise borrarla ahorita en el momento para que no, para quienes habían escrito algo, pues no borrarles lo que habían escrito. Pero ahorita que revise qué es lo que nos pasó, sí voy a dejar el que sea el bueno para que no genere confusión. Muchas gracias, una sesión muy enriquecedora, maestro Héctor. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, los dejo. Les deseo que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana y nos vemos el siguiente jueves a la misma hora. Les vamos a estar publicando pues al principio de la semana y si no, cuando mucho, un día antes, la liga de acceso. Gracias por sus comentarios.